Todo pronto para empezar esta tertulia de este jueves 2 de enero de 2020. La primera tertulia del año, ¿eh? Tienen ese honor. Tienen ese honor de protagonizar la primera tertulia del año. Bueno, vamos a los saludos. Margarita Machado, a quien ustedes escuchaban recién. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Todo bien? Muy bien. Buenos días y un feliz año para toda la audiencia y todas las personas que trabajan en esta radio, que la escuchamos todos los días del año, feriados o no feriados, siempre manteniendo a la gente informada. Muchas gracias, Margarita. Bueno, Marcos Metol también. ¿Cómo estás, Marcos? Buen día, Romina. Saludos a la mesa, a todo el equipo de la radio y a la audiencia, como siempre. Dawis Uriarte. Dawis, ¿cómo andás? Muy bien, gracias. Bueno, buenos días, saludos a todos y esperemos un gran año para todos. Y dejo el saludo ya porque está en camino, está al llegar, para Carmen Beramendi, investigadora y docente de Género y Políticas de Igualdad, directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Carmen, una contertulia de larga data, ¿eh? Ahora hace tiempo que no la teníamos por acá, pero Carmen tiene un pasado de mucha trayectoria en las tertulias de En Perspectiva, así que nos vamos a estar reencontrando con ella, ya está al llegar. Vamos mientras al primer tema que tenemos previsto para hoy. La decisión del presidente Tabaré Vázquez de declarar la emergencia nacional en materia de violencia de género el lunes provocó algunas críticas de organizaciones sociales y del gobierno electo por falta de recursos asignados a esta temática durante la actual administración. El martes, en rueda de prensa, la calle Pou dijo que a la declaratoria le faltan medidas prácticas. Este tema, esta emergencia no es nueva. Y cuando uno declara una emergencia, supone medidas prácticas al respecto. Entiendo la declaratoria, puede ser discutible el momento y el tiempo, pero es llover sobre mojado, no vale la pena discutir eso. Ahora, ¿y cuál es la acción en concreto? Le falta contenido, dice usted. Le falta, como ha faltado estos años, práctica. Y práctica, como lo ha dicho Beatriz Argimón y yo coincido, es presupuesto. Ahora hay que ver cuáles son las medidas prácticas al respecto. Esto hace a, entre otras cosas, recursos, todo lo que lleva en base a las famosas tobilleras, en base a la prevención, en base a la acción, en base a la justicia. A partir del 1 de marzo, ¿usted qué medidas va a plantear para poder seguir adelante? Ese es otro tema. En base a temas administrativos hay medidas a tomar. En base a temas presupuestales, todos sabemos cuándo es el tiempo presupuestal para asignar recursos. Y por eso les digo, la declaración, las palabras de los gobernantes tienen que ser acompañados de actos. Declarar una emergencia tiene que necesariamente traer medidas aparejadas en tiempo real. Esto no es un tema de transición. Si es un tema de transición, no es un tema de emergencia. En su cuenta de Twitter, la vicepresidenta electa Beatriz Argimón sostuvo que hace meses que dijo que compartía una declaración de emergencia en el tema de violencia hacia las mujeres y los niños y niñas y planteó: estaré apoyando todas las medidas. No obstante, señaló que en el comunicado de presidencia no se habla de las partidas económicas prometidas cuando se sancionó la Ley Integral contra la Violencia de Género. Valeria Cayano, vocera de la Intersocial Feminista, dijo, por ejemplo, a La Diaria que la declaración de emergencia del gobierno es simbólica y llega tarde, ya que no implican medidas y acciones concretas que atiendan la situación en la que se encuentran las mujeres. Recordemos, la declaratoria de emergencia establece, entre otros puntos, la adquisición de 200 tobilleras electrónicas más, la realización de una campaña de bien público y cursos online contra las masculinidades violentas y ámbitos de coordinación entre los distintos organismos y poderes del Estado para garantizar el rápido acceso a la justicia en casos de violencia de género. Bueno, ¿cómo vieron este tema y sus repercusiones? ¿Quién tiene ganas de comenzar? Margarita, dale. ¿Te tocó? No querías. Era gesto que no. No hay problema. Bueno, con un poco de sorpresa, porque realmente no sorpresa de que haya una emergencia en materia de violencia, ¿no? Porque es un hecho que hace mucho tiempo ya se sabe que estamos en una situación progresiva, que si se miran las tendencias, hace muchos años que estamos
en un grave problema, el país está en un grave problema en ese sentido, yo no sé si ponerle... Y que realmente al final de un gobierno, cuando ya se le tiene que traspasar la responsabilidad de gobernar a otra orientación, digamos, en casi todas las materias, irse, yo no sé cómo calificar el gesto, en una especie de actitud un poco soberbia o media impertinente, en el sentido de que no es pertinente, no es apropiado en este momento, después de haber atravesado 15 años en yo le diría, una especie de reconocimiento de no haber podido con el problema y con el flagelo que solo ha ido aumentando. Lo que han hecho es, por ejemplo, cambiarle el nombre a algunas instituciones, a algunas institucionalidades, pero de un proceso que empezó en la década del 80, cuando se creó el primer delito de violencia doméstica, se crearon las primeras comisarías de la mujer. Bueno, entonces, en una suerte de necesidad de negar todo lo hecho, a todo se le cambió el nombre, a todo se le agregó una gran producción teórica, de relato, de análisis y de todo, pero en definitiva, en avance concreto y en frenar el proceso que ya se vislumbraba, que en el mundo ya se vislumbraba desde la década del 80, en eso hay pocos resultados. Porque nosotros hace como 2 o 3 años, en una de las oleadas que hubo de violencia contra las niñas, con Hugo Machín, nos propusimos hacer una especie de manual para colegios, para niños, para familias, y para mujeres que tal, lo concretamos el año pasado, lo hicimos, y por ejemplo se usa en políticas públicas en Medellín, en Costa Rica. Se están publicando esos manuales con la parte histórica de cada uno de esos países, ya se está utilizando en reeducación popular, en comunidades que están atravesadas por violencias de muchas índoles, no solo la doméstica, la de la guerrilla, la de las FARC, las de las paramilitares. Entonces, nos llama la atención que al final de todo eso esto se remite o se resume en una recomendación al gobierno que tiene la legitimidad popular de decidir qué hacer con ese problema. No precisa que nadie le diga lo que tenga que hacer, y sobre todo los que no han podido con el problema, ¿no? Eso nos parece un poco fuera de lugar y bueno, por eso nos sorprendió. Carmen, bienvenida. Buen día. Bueno, muchas gracias. En realidad, lo que creo que al Uruguay le está ocurriendo es una especie de sorpresa generalizada desde hace algunos años, resultado de que han habido políticas públicas muy concretas de enfrentamiento a la violencia hacia las mujeres y colocarlo como un problema no de las mujeres, sino como un problema público. La sorpresa en relación a la distancia que hay entre ese Uruguay que creemos que somos y lo que ocurre a la interna de las relaciones afectivas y familiares. Entonces, creo que esto es como la primera cuestión. Ha habido, yo tomé el Instituto Nacional de las Mujeres en el año 2005, era el Instituto de la Familia y la Mujer. Me acuerdo que cuando le cambiamos al nombre Instituto Nacional de las Mujeres hubo gran sorpresa de algunos legisladores en aquel momento del Partido Nacional, que decían, me acuerdo que un legislador me preguntó, pero directora, ¿y entonces ahora quién se va a ocupar de la familia? Bueno, de la familia se van a ocupar hombres y mujeres. Esta asociación entre familia y mujer solo es una asociación desde el punto de vista conceptual muy poderosa que tiene la sociedad uruguaya, pero no nos limitamos a una disputa en lo simbólico. Esta era una disputa simbólica, que hay un sujeto colectivo que son las mujeres que requieren políticas públicas específicas. Una de las políticas públicas específicas que requieren es el combate frontal a la violencia hacia las mujeres. Entonces, en ese periodo se instalaron solo en 5 años, no había nada, había solo, porque lo real es que desde el punto de vista de enfrentamiento real al tema no había nada hasta ese periodo, no había nada, era el Instituto de la Familia y la Mujer, una oficina, para que tengamos una idea, una oficina que no solo no tenía recursos, sino que ni siquiera el cargo de la directora era un caché de bailarina, para que tengamos idea de dónde venimos y dónde estamos. Entonces, en realidad, hubo un enfrentamiento
en el primer periodo creamos 13 servicios especializados en todo el territorio nacional. Empezó a haber una política nacional que fue resultado de la primera ley, que era una ley que efectivamente en el 2004 era insuficiente, que trabajaba el tema de la violencia doméstica. Entonces, el primer corrimiento que creo que se hace en este periodo, desde el punto de vista simbólico, es esto de correr la temática de violencia doméstica a violencia de género, e instalar las políticas de igualdad de género como tema preocupación de política pública. Entonces no es un problema privado de las mujeres, es un problema de la política pública. Esto va paulatinamente. Cuando yo arranqué, efectivamente, los recursos eran muy escasos y se fue incrementando de manera sustantiva los recursos asignados a la política pública en violencia. Tanto que en este periodo, además de eso, se resuelve una nueva ley, resultado de un Consejo Nacional Consultivo que funciona con la más alta jerarquía asignada por la ley, que están la mayor parte de los subsecretarios allí, y allí se aprueba esta ley integral de violencia. ¿Yo por qué digo todo esto? Porque en realidad, un poco también disparado por las palabras de Margarita, ¿no? Es en realidad, lo que hay es, por primera vez en el Uruguay, el reconocimiento de que se requieren políticas públicas específicas para combatir este tema. Servicios en todo el país, atención. ¿Que esto alcanza? Por supuesto que no alcanza. ¿Que esto es insuficiente? Por supuesto que es insuficiente. Entonces, no viene un gobierno a decir en la transición hay que hacer algo que durante todo este año, 2 años estuvimos haciendo, no, viene haciendo muchísimo durante todos estos años, incrementando. A ver, el Instituto Nacional de las Mujeres en este periodo duplicó los recursos para el combate a la violencia, el INAU 80% de recursos destinados a la violencia, es decir, ha habido un incremento real. La demanda de la emergencia nacional, que es el tema que de alguna manera se intenta focalizar aquí, es una demanda vieja de las organizaciones, vieja, a ver, formulada de distinto modo, ¿verdad? Sí. Que es como decir, bueno, en realidad, este es o no un problema que cuenta, la vida de las mujeres, ¿cuánto le cuenta al Uruguay? Entonces, a mí me parece que una señal donde Presidencia de la República reconozca, no el 23 de diciembre como lo hace solo, sino a partir del planteo, mira, yo participé activamente en este periodo de instancias donde la Intersocial Feminista plantea, participé escuchando, donde la Intersocial Feminista plantea la necesidad de la declaración de emergencia. Se lo hace en la interna, se le plantea una cosa a todos los candidatos. Me acuerdo concretamente de la candidata Carolina Cose yendo a hablar con la Intersocial Feminista, a preguntarle a ver qué quieren decir y qué esperan ustedes de la emergencia. Esto fue. Pero una cosa, ya cuando se votó esa ley y se vota sin recursos, sí, ¿no sí. es de una irresponsabilidad política mayor? Es como votar una ley igual que la ley de 2004, forma de ejecutarla. Igual que la ley de 2004. La ley de 2004 se vota sin un peso. Cuando yo asumo el gobierno no tenía un peso y sin embargo la ley se había votado y yo celebro que la ley se haya votado. Entonces yo creo que más que ver el tema de la oportunidad, que de pronto puedo coincidir en relación a la oportunidad o no del momento, creo que hay que verlo de fondo, que es una señal muy fuerte que la Presidencia de la República diga que esto es una emergencia nacional. Mira, te lo digo a Margarita, ayer estoy en varias vinculadas por razones de historia personal, de mi involucramiento con el tema, permanentes consultas sobre este tema, aunque no estoy en este momento en la atención porque estoy dirigiendo una facultad, la Flaxo. Entonces, 3 situaciones de las fiestas, en realidad, estas llamadas fiestas familiares, que son realmente una trampa mortal para muchas mujeres, las familias como trampa mortal, esos modos de concebirlas, ¿no? Entonces, 3 situaciones, solo esto generó en el agresor, en un caso me lo dijo claramente la mamá de la posible víctima, solo el conocimiento de esto generó en el agresor, mirá, el presidente de la República diciendo esto. Hay una cuestión, me parece el punto simbólico muy fuerte. Yo lo de la oportunidad puedo de pronto coincidir en que puede haber sido, que yo hubiera deseado que fuera antes, pero en realidad me parece una buena señal. Y cuando ayer Lacalle Pou y Beatriz Argimón responden que efectivamente el tema debería ir acompañado de medidas concretas, se va a entregar un plan concreto en el momento de la transición que lo puede tomar o no el gobierno entrante, no obliga, y el propio Luis Lacalle Pou dijo, no es que se me marque la cancha. Y Beatriz Argimón creo que hace muy bien cuando dice, sí, yo voy a estar para apoyar todo esto, voy a apoyarlo. Ahora, ¿qué ocurre hoy en relación a una semana? El tema presupuestal para la violencia está puesto de una manera distinta sobre la mesa, ese es mi balance. Marcos. Sí, en realidad lo simbólico puede perder efecto cuando se abusa de un recurso, por supuesto, porque también podrían declararse emergencias nacionales en una cantidad de temas. Tú mencionabas, Carmen, el Consejo Consultivo de Violencia Doméstica, que en realidad es un consejo que surgió en el año 2002.
aunque la ley 19.580 del 2017 lo sustituye por un Consejo Nacional consultivo contra la violencia doméstica, ¿no? Y ya violencia antes, de género ya claro. Sí, ahora es de género. Ahora de género. De género. Sí, nunca me quedó muy clara la diferencia entre violencia doméstica y de Podemos género. hablarlo, podemos Muchas aclararlo. veces incluso la misma resolución del Poder Ejecutivo usa indistintamente los términos, ¿no? Exacto. Creo que no está del todo claro ese asunto. Pero quiero decir que hasta hace poco estaba vigente el Plan de Acción 2016-2019 Sí. contra la violencia de género, que justamente lo realizó ese Consejo Consultivo antes de ser Consejo Nacional. Y que todos los años tiene que hacer una rendición de cuentas, ¿no? Así lo establece la ley. InMujeres es el que hace el monitoreo de los indicadores, pero le corresponde al Consejo hacer la rendición de cuentas. Yo entré a la página web del MIDES a ver las rendiciones de cuentas. La última que vi fue el 2018, quizá por motivos obvios ahora se haga la del 2019. Y vi en el 2018, bueno, cómo se marcaban todas las acciones que se habían llevado adelante, ¿no? Ahora, cuando el Poder Ejecutivo hace esta resolución de declaración de emergencia nacional, yo quiero creer que vieron ya la rendición de cuentas del 2019 y que hicieron una evaluación de todo el periodo, ¿no? Desde el 2016 al 2019. Porque si no, no tendría sentido hacer una declaración de emergencia cuando no se tienen en cuenta todos los elementos que está monitoreando este plan. Entonces, un plan que, por otra parte, tiene una cantidad de indicadores y de objetivos con resultados concretos. Habría que establecer, a ver en qué medida los pudo cumplir o no. Evaluar. Y por otra parte, la resolución del Poder Ejecutivo también habla de que hubo respuestas del Estado insuficientes, pero que hay que fortalecer el rumbo. Acá noto a veces una cierta obstinación con un solo rumbo. Pareciera, y tomo las palabras sobre la soberbia, ¿no? Que hay una cierta soberbia que parece que hay un rumbo que está predeterminado y que es una cuestión solamente cuantitativa y de recursos. Que a la medida que se aumenten los recursos se van a lograr mejores resultados. Entonces yo digo, y si las respuestas que se están ensayando no son las adecuadas, si hay que cambiar a otro tipo de enfoques, si hay que abrir la discusión a otro tipo de enfoques, esas son algunas de las dudas que me van surgiendo en la medida que veo esta resolución, que por otra parte no veo que en lo inmediato presente algunas medidas concretas que se correspondan con lo que es una emergencia nacional, ¿no? El tema de las tobilleras o de cursos online, que veo que es un poco más de lo mismo que se venía trabajando. Y finalmente también habla la resolución de que se adjunta un plan de emergencia contra la violencia de género. Yo no lo vi adjunto porque en la página de Presidencia no está adjunto el documento. No. Me imagino que ese documento se lo van a pasar a las autoridades de elaboración y después lo van a entregar. Está bueno. Ahí parece como que ya está hecho. Sí. Pero lo que me queda la duda es si ese documento es el mismo que presentó Constanza Moreira en la interna del Frente Amplio en septiembre. Porque por lo menos tiene el mismo nombre. Y entonces a mí me gustaría saber si es el mismo y qué diferencias tiene con el plan integral que se estaba llevando a cabo hasta ahora. Si hay grandes diferencias que contemplen que es una emergencia o no. David. A ver, lo primero que yo quiero decir es que tiene que quedar claro que el gobierno actual finaliza el 29 de febrero y empieza el nuevo el 1 de marzo. Así que quien gobierna hoy y quien tiene la responsabilidad de tomar las medidas, no cabe ninguna duda, más allá de que por un buen relacionamiento y por el efectivo funcionamiento de la democracia tenga contactos y consulte o tome en cuenta, pero quien gobierna hoy es el gobierno que fue electo en el 2014, que gobierna desde 2015. Entonces, en realidad, soberbio o no, le corresponde tomar las medidas, porque si no las toma es palo porque bogazo o porque no va palo. O sea, acá el gobierno decidió decretar una emergencia. Bien. ¿Cuál es el efecto práctico de la emergencia? Se habló del efecto simbólico, estoy de acuerdo, pero también la emergencia tiene efectos prácticos. Recordemos que esto es un tema transversal de todo el Estado, no corresponde solo al MIDES o al Ministerio del Interior o a la Educación, sino que es transversal. Entonces también las medidas que se toman son en los distintos ámbitos del Estado. Y cuando hay emergencias, eso habilita a tomar medidas extraordinarias, por ejemplo, transposiciones de rubros o de compras de urgencia, que se pueden hacer.
¿verdad? Como se hizo cuando se decretó la emergencia en Dolores, o cuando funciona el sistema de emergencia, tiene que actuar tomando medidas. Por ejemplo, no sé si está previsto. Sí, pero no sí está hay previsto. que tomar... Roballo nos decía el otro día, el martes, que no se aplica la ley de emergencia. No la del SINAE, no la del SINAE. Pero me refiero a que, digamos, si hay que, por ejemplo... Esta es otra resolución, es otra emergencia. Bueno, no, está bien, pero si hay, por ejemplo, que hacer una compra urgente de una mayor cantidad de tobilleras, se puede hacer por procedimiento de urgencia, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay elementos para decir, bueno, está bien. Y se puede discrepar o no, está bien, con la oportunidad, pero el gobierno tiene la obligación de, hasta el 29 de febrero, hacerse cargo. Que por supuesto, además, este gobierno tiene una visión distinta del gobierno que va a asumir. Y cuando pase a ser oposición, o mejor dicho, los que pasamos a ser oposición, vamos a seguir sosteniendo, en tanto consideramos que corresponda, las mismas políticas. Y por supuesto el gobierno que asume tendrá el derecho de continuarlas o de cambiarlas. Siempre, afortunadamente en el Uruguay se ha manejado concepto de políticas públicas, de Estado, y por supuesto cada uno le da el matiz que corresponde. Estoy convencido de que hay cosas que el nuevo gobierno no las va a cambiar y otras las va a cambiar porque tiene matices y visiones un poco distintas, pero ahí, a ver, las leyes de violencia doméstica o violencia de género no hay esa discusión, pero se han votado no solo con los votos de este gobierno. Se han votado con los votos de todo. Entonces, eso forma parte de política. Y empezaron en el mundo, en la década del 80 y acá también. Antes, pero lo que sí dice Margarita es que no se haya hecho nada. Se hizo muchísimo en estos 15 años, que no alcanzó, como tampoco alcanzó en otros aspectos. Pero creo que la línea continuada y por supuesto el nuevo gobierno va a asumir y le va a dar su impronta como corresponde. Ayer me tomé el trabajo de revisar en los países donde se habían realizado medidas similares que había ocurrido. Y uno de los ejemplos, porque tengo contacto, porque estoy en una facultad que es latinoamericana, le pedí a una investigadora de Perú, contame qué pasó con la emergencia en Perú. En Perú hace 2 años se declaró la emergencia, también hubo críticas de distintos sectores y también críticas del propio movimiento feminista, el movimiento de mujeres, de la escasez de recursos que tenía la emergencia. Está muy bien que eso ocurra, está muy bien que se marque desde el punto de vista de las organizaciones sociales lo que se realiza en términos de política pública, pero ella misma, la investigadora, lo que me dice es, en realidad, Carmen, lo que ocurrió es que además, con la comisión de emergencia que se crea, se empiezan a tensar los recursos de todo el aparato estatal. Bueno, porque todo el mundo, esa es la función de la emergencia. Entonces, no necesariamente es cuando se vote el presupuesto, que ahí van a contar claramente con los votos del Frente Amplio para todo lo que sea ampliación de recursos en esta materia, sin ninguna duda, en el primer presupuesto nacional donde se paute los 5 años, porque la ley es del fines del 2018, fines del 2017. Entonces, el periodo donde se arranque va a contar con posibilidades en el diseño de incrementar los recursos. La emergencia significa que el presidente hoy le está diciendo a todos sus ministros y a todos pongan todo lo que tengan, denle prioridad a este tema. Por supuesto que eso es hasta el 29 de febrero. Exactamente. No, a mí me parece muy bien lo que decís y estoy de acuerdo, que el gobierno es hasta el 29 de febrero y tenemos unos cuantos meses donde pueden seguir trabajando, gobernando y ejerciendo la función que la ciudadanía les asignó hasta el 29 de febrero. Pero háganlo. Realmente háganlo. Yo creo que la emergencia por ejemplo, para a mí, más que recomendarle a los otros lo que tienen que hacer, gobiernen, denle eficacia a esta ley de emergencia y lo que todos los que celebramos la ley integral contra la violencia cuando se aprobó, no hasta el día de hoy no puedo entender cómo no fueron capaces de convencer a su ministro de Economía de que hacer una ley sin recursos es una cosa, y una ley de esa magnitud, pero en este momento está lleno, está todo. En 2004 pasó lo mismo. Bueno, pero
Entonces, esta situación de emergencia que hoy se decreta, porque además vamos a decir el verbo, ¿qué significa? Se decreta la ley de emergencia. ¿Qué quiere decir? O se declara o se resuelve o se reconoce la emergencia, digamos, pero la emergencia, muchos sectores, y no es privilegio ni monopolio del Frente Amplio, mucha gente en la sociedad uruguaya lo tiene claro, que hace tiempo que estamos en un tema de emergencia, y de emergencia que también el otro día, yo lo decía acá en otra tertulia, creo que el tema de la violencia intrafamiliar y de género está muy metida. Yo no lo ubico solo como un tema de género, sino que lo veo como un tema de la seguridad pública. Es el germen de todas las violencias. Sí, hay seguridad porque pública. donde un niño se educa mirando las primeras cosas que ve, las primeras interrelaciones familiares que ve, es que un padre agrede a una madre, la madre agrede al anciano o los agrede a ellos y qué sé yo. ¿Cómo ahí se va generando una falta de empatía con el otro, con otros seres humanos, que después uno lo ve en las prácticas delictivas, en los ámbitos deportivos, en el tránsito, en la calle, en todos los ámbitos de convivencia? O sea, creo que es un tema muy grave, y esa también es una emergencia que no ha sido declarada, pero que todas la tenemos que reconocer. Está bien, pero a nivel de recursos, uno puede decir, hay un nivel de políticas públicas de largo plazo, de mediano plazo, como el tema de educación, y otro de medidas inmediatas, como puede ser la custodia, las tobilleras, etc. Bueno, Bárbara, lo que digo es que las declaraciones simplemente lo que hacen es reconocer algo que ya existe, ¿no? Y eso hubo tiempo de haberle dotado de recursos. Tuvieron todos los gobiernos del Frente Amplio enfrentaron de los últimos 50 años el mejor periodo de crecimiento de la economía uruguaya, lo reconoce todo el mundo. Y el mayor número de respuestas, de un sistema integrado de respuestas a una temática que es tremendamente difícil, pero que se ha incrementado de manera sustantiva en estos 15 años. Las respuestas. Lo que no quiere decir que sean suficientes. A mí me preguntaron el otro día, en un canal, me dijeron, ¿usted cree que la emergencia va a evitar la muerte de mujeres? Mira, le dije, por supuesto que es muy difícil decir no, porque en realidad vos estás diciendo, lo que estamos diciendo es, si reconocemos que el germen más importante es la simetría del poder a la interna de las parejas y de los hogares, la simetría de poder de género y generacional, de los seres humanos, pero que es fundamentalmente que la mitad de la humanidad es inferior a la otra mitad. Si reconocemos es un tema grande. Claro, si reconocemos esto, es muy importante. Y me parece que también podría decirse lo mismo. Se aprobó en diciembre la ley, justamente la nueva ley de igualdad, que permite también colocar y tensar el tema de la igualdad de una manera distinta, porque el germen más importante de la violencia es la desigualdad entre hombres y mujeres, y la desigualdad de acceso al poder de los niños, niñas en relación a los adultos. Entonces, me parece que si reconocemos eso, bueno, hay acá realmente un conjunto de medidas que se han ido tomando para combatir esto, insuficientes. No son suficientes, todos estamos de acuerdo y todas estamos de acuerdo. Yo creo que van a ser bien recibidas, porque obviamente es como tú lo dices, es una cosa ancestral, tiene 12.000 años de historia la desigualdad. Está bien. Entonces, pretender que de un día para el otro, cuando la humanidad... imagínate que el Código Civil español, mientras Franco estuvo vivo, decía que el castigo físico del esposo hacia la mujer estaba permitido como un correctivo. Sí. O sea, estamos hablando... Bueno, de Franco, ¿no? Bueno, no, pero estamos hablando del siglo XX, finales del siglo XX. Hay muchísimos franquitos en Uruguay en los hogares. Pero eso te explica un poco por qué también en España hay una epidemia aclaremos tan una grande. cosa. Una emergencia no es algo para solucionar definitivamente un tema. Una emergencia es tomar una contingencia, un paliativo para bajar el nivel de tensión de la situación. Por eso yo decía, no va a eliminar las muertes, pero sí
capaz que se pueden controlar o bajar la cantidad de muertes. Ahora, eliminarlo es muy difícil, porque además, la otra vez lo comentábamos acá, no alcanza tampoco decir, bueno, elevemos las penas, no, porque el que va a matar, si la mayoría mata y además intenta matar después. Claro, porque van aumentando la ignominia de la cosa. Ni ven el Código Penal, ni en realidad la prerrogativa principal del plan de emergencia que más o menos pude haber enunciado, que era el que presentó Casagrande dentro del Frente Amplio, la principal prerrogativa era femicidio cero. Así estaba mencionado. Puede ser un objetivo final. Digo que así es estaba como planteado. Decir pobreza cero de Argentina, asesinatos o homicidios a cero o rapiñas a cero. Sí. Vos no podés la naturaleza de una persona que es capaz de ejercer la violencia para obtener alguna cosa, transformarla por así. Evidentemente acá, mencionaba Carmen el caso de Perú, también se habló del tema de emergencia nacional en Argentina, se sigue mencionando, en varios países de la región. Hay una ola regional, es evidente, que tiende desde un concepto teórico, ¿no?, de una conceptualización teórica muy desarrollada, a promover determinadas medidas. Pero yo insisto, ¿por qué se ve solamente lo cuantitativo y el tema de los recursos y no lo cualitativo, los enfoques? Quizás hay que empezar a contemplar otros enfoques distintos. Quizás ese enfoque que había sobre la familia, cuando originalmente era el Instituto de la Familia y de la Mujer, no había que descartarlo absolutamente y hay que retomar algunas cosas que se dejaron por el camino. Quiero decir, me parece que acá se hace imperativo abrir el debate sobre estos temas, ¿no? Sí. Por supuesto que coincido con la visión multidimensional, ¿no?, del fenómeno, con la importancia que tiene, pero aquí hay que abrir otro tipo de discusiones, no solamente de recursos, ¿no? Eso hace a la sociedad plural, ¿no? Exactamente. Que a veces hay concepciones que les resulta difícil aceptar. En la sociedad plural tenemos que enriquecernos entre todos, estoy de acuerdo. Y entre otras cosas, reconocer que la familia son las familias diversas, y no son solo papá, mamá y los nenes, sino que hay distintos arreglos familiares que son válidos en las sociedades democráticas, que hemos avanzado muchísimo en eso en nuestro país, en los últimos años fundamentalmente, en el reconocimiento. Pero además, yo insisto en una idea con esto de la familia, que me preocupa mucho. De la familia y la mujer, creo que porque fue un poco en la época de la doctora Reta, ella daba cuenta en general los gobiernos del Partido Colorado le ponían Instituto de la Mujer, y el gobierno del Partido decía Familia y Mujer. Los gobiernos del Partido Colorado ponían Instituto de la Mujer, te digo porque eso lo he estudiado, ¿no? No, está bien, pero ella tenía presente, lo sé, que en los sectores más desfavorecidos había muchas familias que la única persona, el único referente era la mujer. Entonces ese era un tema social que a ella le preocupaba mucho. No digo que el nombre venga de eso, digo que sé que era una persona que lo pensaba desde esa perspectiva. Pero y que nadie va a negar el sentido de justicia social que tenía la doctora de la Reta, ¿no? Por favor, creo que era un poco por eso, pero todo enriquece, ¿entendés? Tenemos que enriquecernos entre todos. Es una cosita que me parece fundamental. La familia no puede ser colocada como un bien por encima de la integridad y la vida de quienes la componen. La Constitución dice eso, ¿no? Por encima de la vida de los que la componen, no dice eso. Entonces yo estoy diciendo, la Constitución no dice, yo lo que estoy diciendo es, valorar la familia es valorar la forma también en que las familias se vinculan. El límite que ponen los derechos humanos y en la región están cuestionados por gobiernos regresivos, fundamentalmente, estoy pensando en el caso de Brasil, es... en realidad, los derechos humanos, ¿qué hacen? Es decir, los derechos humanos, a mí me importa tanto que una mujer la torturen en un ámbito de tortura como que una mujer sea torturada en el ámbito doméstico. Los derechos humanos lo que dicen es, vale tanto y se condena tanto la tortura en un ámbito de detención como la tortura a nivel doméstico. Entonces, ahí se rompe una barrera, que yo sé que es un tema muy discutible, pero me parece tremendamente importante conceptualmente. Se rompe la barrera de que lo público no puede entrar en la vida familiar. Bueno, pero la época del derecho romano. Bueno, pero si estás... Hoy, en el 80, eso de que la familia no entra el orden público, o sea, las normas de orden público, eso ya... Sin embargo, por lo menos jurídicamente ya está vencido. Sin embargo, recién en la Conferencia de Viena se reconocen los derechos humanos de las niñas y de las mujeres como parte de los derechos humanos. Todo viene como un rezago espantoso. Entonces, a mí me parece, lo único que quiero decir con esto es, la familia,
cuando hablamos de la defensa de la familia, me parece que es muy importante que empecemos cada vez más entre nosotros a hablar de cómo nos vinculamos en la familia. Porque la familia no es solo la composición y la defensa. Fíjate vos que en los casos de incremento en las situaciones de Navidad y de Nochebuena, el peso determinante en la mujer que deja entrar al hombre porque está en Nochebuena y él está solo, y cómo él opera en relación a eso, es muy fuerte en la sociedad nuestra todavía. Esta cuestión de que las mujeres que llegan con el relato de que yo nunca decía nada porque quería preservar la familia estaba destrozada por un hombre que ejercía violencia. Entonces, ojo con una defensa que no sea la defensa de lo sustantivo. Y lo de lo sustantivo, porque a mí lo que me importa es que efectivamente las familias empiecen a relacionarse de otro modo, tengan vínculos más democráticos, haya mejor distribución de las tareas domésticas, haya mayor valoración de la palabra de las mujeres y los hombres a la interna de los hogares. Todo eso me parece que es a la hora de pensar las familias, estas familias que queremos y que queremos introducir como mirada, ¿no?